Bueno, vamos a hablar de superdotados. El 2% de la población, unos 300.000 alumnos españoles, según los estudios, tiene potencialmente altas capacidades intelectuales, pero apenas unos 3.000 de ellos están reconocidos por el sistema educativo. En Canarias se estima que hay alrededor de 7.000. La falta de programas educativos específicos que les incentiven y motiven hace que muchas veces tiendan al fracaso escolar, una paradoja, porque no desarrollan de esta manera sus capacidades. Son mentes brillantes, pero están desperdiciadas. En Canarias hay alrededor de 7.000 niños superdotados y la mayoría no desarrollan sus capacidades por la falta de programas específicos. Los niños con altas capacidades intelectuales tienen necesidades educativas especiales. Deben recibir una educación adaptada porque si no se aburren a medida que avanzan en el colegio. Aunque los de menor edad funcionan si tienen un profesorado motivador, pero si el docente se empeña en que deben ser como los demás, tienden al fracaso escolar. Precisan de una oferta de aprendizaje distinta, más rápida y de un profesorado que les dé alternativas. Se cree que en España entre el 3 y el 5% de la población tiene altas capacidades, lo que significa más de 300.000 personas, de las cuales más del 98% está sin identificar. Los expertos lo consideran un despilfarro de talentos. Vamos a hablar de niños superdotados, de alumnos superdotados aquí en Canarias. Lo vamos a hacer con África Borges, que es profesora titular de Psicología en la Universidad de La Laguna, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, señora Borges? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Está usted particularmente empeñada en defender que los niños superdotados, que en principio son más inteligentes que la media, deben tener una atención tan específica como la que tienen a su vez pues los niños que tienen algún tipo de dificultad, ¿no? Porque no se hace. Completamente de acuerdo. O sea, vamos a ver. Quiero hablar no solamente de superdotados, sino también tiene muchas formas de nombrarse, talentos, altas capacidades. Superdotados, que es el nombre no más tópico. Sí, vamos a entendernos con esto, pero en realidad estamos hablando de niños con inteligencia superior. Entonces, ocurre un problema que su ritmo de aprendizaje es más rápido. Eso lo que les hace es que se aburran en la clase cuando el ritmo es el habitual. Y por lo tanto necesitan una atención educativa especial como cualquier otro colectivo que necesite una educación específica a sus capacidades. Porque en principio en las aulas canarias en general, cuando hay un niño superdotado es fácil detectarlo, porque no sé si todos los profesores están preparados para distinguir a un niño que a lo mejor se aburre en clase por otro motivo o se aburre en clase porque es un niño superdotado, porque no debe ser tan fácil, ¿no?, distinguir a un niño. No es tan fácil distinguirlo. De hecho, ahora también pasa la cuestión de cómo a veces una falta de rendimiento es alta capacidad o superdotación, pues un padre entiende que si su hijo tiene poco rendimiento es porque es superdotado. No podemos hacer esa igualdad. Ni una cosa ni otra. No, efectivamente. Lo que sí ocurre es que en muchas ocasiones no se les detecta porque es verdad que es difícil, un niño que tiene mal rendimiento, es difícil que el profesor se dé cuenta de que realmente lo que hay es una alta capacidad. Y tendría que haber una preparación específica del profesorado para poder saber cuándo estamos ante un caso u otro, porque evidentemente necesitan la educación que les hace falta. O sea, cualquier niño tiene derecho a recibir la educación que sus capacidades y sus características le hacen recibir. Seguro que usted se ha encontrado más de un caso. ¿Cómo se ha dado cuenta en algunas ocasiones de ese talento? Yo claro que me los encuentro, pero porque tengo un programa específico donde ya me vienen identificados. ¿No los detecta antes? No, directamente no. Yo doy clase en la universidad, no es la detección que se da en lo que es en aula. Muchas veces lo detecta en la propia familia, que se da cuenta de que el niño, por ejemplo, tiene un lenguaje muy perfeccionado desde muy jovencito, desde muy pequeño, vamos, de 2, 3 años, pues construyen unas frases completas, perfectas y muy adecuadas. En otras ocasiones es por el entorno, o sea, a lo mejor dice, oye, tu niño qué listo es, qué es lo que pasa, ¿no? Y en muchas es dentro de la ya del colegio, cuando por una razón o por otra, o bien porque destaca en que es más espabilado, en que responde siempre que se le pregunta, en que pregunta muchísimo, o al revés, o cuando tiene problemas de rendimiento, que se le analiza por otra cuestión
y se detecta que lo que tiene es una capacidad superior. Usted lo que quiere decir sobre todo, porque lo hacía público hace un poquito, es que los niños, desde cuanto antes se les detecte que tienen esa potencial alta capacidad, pues que se le estimule, porque si no todo eso puede, lo decía el informe previo, acabar en un fracaso escolar, que es una auténtica paradoja, como decimos, pero un niño que sea más inteligente que el resto puede acabar fracasando en su colegio si no se le trata adecuadamente. Sí, no solamente fracasar, que son las dos partes. O sea, por una parte hay una serie de problemas ahí importantes. Una puede ser desde luego el fracaso y por lo tanto tener un fracaso escolar, que es un problema, pero además no aprovechar todas las oportunidades que tiene, es decir, dar un rendimiento inferior, que también pues tiene unas posibles consecuencias. Por ejemplo, a la hora de pasar después a la universidad, tu rendimiento anterior te condiciona para poder acceder a unas carreras u otras. Y entonces es posible que si les da todo igual, porque se han aburrido, porque se cansan, no den el rendimiento adecuado. Y luego, un tercer problema es que un tipo de educación sin retos lo que les hace es que ellos aprenden muy rápido y pueden aprobar con muchísima facilidad sin hacer nada, prácticamente oyendo lo que cuentan sus profesores en clase. Sin prácticamente nada van pasando, sin ningún esfuerzo. Eso tiene un coste importante, sobre todo cuando llegan a la universidad o cuando llegan a un tipo de estudios más exigentes que exigen trabajar. No solamente, se acostumbran a vivir de las rentas. Claro, no solamente eso, sino que con muy poquito sacan muy buen resultado y cuando ya hace falta un esfuerzo, hace falta un hábito que no han desarrollado. Habla usted de ese programa que usted dirige en la Universidad de La Laguna para niños con capacidades altas. No sé si son niños ya o estamos hablando ya de adolescentes. Tenemos los dos tipos de programas. Tenemos programas desde niños de 3 a 12 años y después de 12 a 16. El programa está dirigido sobre todo a enfocarlos a que desarrollen el máximo de sus capacidades, a que conozcan cómo son ellos, cómo son el mundo que les rodea, cómo se puede trabajar en equipo, tener la capacidad de relacionarse con su entorno lo mejor posible. Y en el caso de los adolescentes es específicamente dar valor a todos los aspectos académicos, los aspectos científicos, o sea, el reconocer que toda esa parte es preciosa. Igual esta le parece una pregunta tonta, no lo sé, pero uno es superdotado toda su vida, es decir, si no se aprovechan esos talentos en la edad temprana, ¿después se van perdiendo o permanece esa capacidad durante toda la vida? A ver, esta es una pregunta un poco complicada. Por una parte, yo le iba a decir, como usted tiene los ojos del mismo color toda la vida, o sea, esto es un sí, por dato eso le decía genético. que a lo mejor era una pregunta un poco... Pero no, pero sí que hay un doble matiz. Es decir, es verdad que la inteligencia es la que es, pero luego el aprovechamiento de esa inteligencia sí que se puede perder. Es decir, si no se cultiva, no se desarrolla, porque evidentemente la inteligencia no es algo estático, es también lo que se va cultivando, lo que se va mejorando, lo que se va aprendiendo y lo que se va desarrollando. Hay casos concretos, por ejemplo, en un aula se detecta que un niño pequeño, en torno a 5 o 6 años, va por delante de la media, ya sabe leer de forma autónoma. Hay casos que conozco en concreto y a esa persona, a ese niño, se le ha dicho que se debe pasar 2 cursos más. Yo no sé hasta qué punto a ese niño pequeño de 6 años le puede afectar estar de repente con otros compañeros mayores, y eso puede afectar a su vida. El hecho de tener una alta capacidad puede ser perjudicial para su vida, para su relación con los compañeros, no está con niños de su edad, no sé. Si tiene un lado negativo ser superdotado. A ver, los estudios que yo he manejado valoran positivamente la aceleración, es decir, el pasarlos de curso. Yo ahí tengo algunas dudas que habría que ir despejando con estudios científicos que puedan demostrar si es bueno o si es malo. En principio no tiene por qué ser malo, porque hay un tema del que nos olvidamos en muchas ocasiones y es que se agrupa a los niños por edad por su capacidad. Es decir, todos los niños de 6 años tienen una capacidad equivalente, los niños de 8 años igualmente. Y entonces nos da por pensar que, claro, eso es una ley. Todos los niños de 6 juntos. No, todos los niños de 6 con la misma capacidad juntos. Entonces es posible que con las capacidades, si un niño de 6 años tiene capacidad de 8, esté muy a gusto con sus compañeros de 8 años. El problema está en que no es tan estático, sino que es el ritmo de aprendizaje el que es más rápido. Con lo cual, posiblemente cuando ya se acostumbra a un curso superior, cómo se sigue explicando le siga resultando aburrido porque sigue sin tener los retos que necesita.
Se me está ocurriendo, señora Borges, que todos los padres piensan, bueno, si mi hijo fuese superdotado sería estupendo, pero viendo lo que nos está contando, a lo mejor no siempre es una bendición el tener un hijo superdotado. A veces puede provocar más problemas que otra cosa, ¿no? Siempre es una bendición, el problema es el contexto. O sea, en eso sí que además hay una serie de mitos terribles, como que el niño superdotado ya sabemos que va a tener problemas de adaptación, problemas con sus compañeros. Eso es falso. Entonces, lo que ocurre es que, claro, si no se le dan las condiciones educativas adecuadas, sí que va a tener problemas en el entorno. Y esos problemas, pues sí que a los padres les resulta una dificultad añadida, y el tener que tocar puertas y el que se les hagan evaluaciones que luego tardan muchísimo en tener un refrendo educativo concreto. Eso es lo que sí es el problema, pero una inteligencia brillante nunca puede ser un problema. Por último, señora Borges, ¿a quién recurre el padre que piensa, que ahora nos está viendo y dice, coincide exactamente con lo que le pasa a mi hijo o a mi hija? ¿A quién recurro? Pues por una parte está el recurso institucional, que es a través de la consejería, hablar con los orientadores, ese sistema no lo conozco demasiado bien porque yo... Porque hay un programa especial de la Consejería de Educación para niños de altas capacidades. No sé si está ahora mismo vigente, pero estaba, ¿no? Y también pueden acudir a nosotros en la universidad, o sea que podemos orientarlo. Señora Borges, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Bueno,